Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este sábado, finalizando la semana número 37 de lectura devocional y también finalizando este sábado la lectura del libro de Daniel que leímos prácticamente durante toda esta semana, un libro muy hermoso en el cual nuestro Padre Celestial nos da mucha revelación, entendimiento, comprensión de su hermosa y bendita palabra, pero sobre todo pruebas claras de que la palabra de Dios se cumple, sí, en todo tiempo, en todo momento, y que todo lo que está aquí plasmado, especialmente sus promesas, sí, especialmente esos pactos, ¿sí? Esa guía, eso de lo que nos habla Dios que sucederá en nuestra vida, si nos mantenemos en el camino correcto, tomados de su mano, lo vamos a ver cumplido todas y cada una de esas promesas y de esa palabra que Dios nos regala a través de las Sagradas Escrituras. Y este sábado yo deseo de todo corazón que Dios les bendiga grande y maravillosamente, que el Padre bendiga su fin de semana, sus planes, sí, sus propósitos, sus proyectos que quieran llevar a cabo en familia, de manera personal o individual. Que el Padre bendiga este día de reposo en donde le estamos honrando con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra disposición a nuestro Padre Celestial, dándole gracias, guardando sus estatutos, cumpliendo con sus decretos, guardando el día que Él santificó, después de llevar a cabo la maravillosa obra de la creación hecha por sus manos, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por lo que ha hecho en nuestras vidas, desde colocarnos en el vientre de nuestra madre, bendecirnos al nacer, guiarnos y llevarnos hasta este punto en donde día a día caminamos tomados de su mano, bendecidos, prosperados y en victoria. El guardar el día de reposo es cumplir con uno de los mandatos, sí, perpetuos que Dios indicó al pueblo de Israel y a todos aquellos que hoy formamos parte de su pueblo, que somos sus siervos y que somos sus hijos. Sí, guardar el día de reposo es honrar a nuestro Padre Celestial y Él honra a quienes le honran. Pero por supuesto esto no hay que hacerlo por interés, sino por amor y por fe, por agradar a nuestro Padre eterno, por santificarlo así como Él nos ha santificado a nosotros como su pueblo. Cuando se habla de santificación no se hace de forma estricta hacia la conducta de las personas, sino al hecho de que desde el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, formamos parte, sí, del pueblo de Dios. Y Dios santificó a su pueblo, porque Dios lo eligió, sí. Dios lo tomó en sus manos, tal cual nos ha elegido a nosotros y nos ha tomado en sus manos y nos guía cada día de bendición en bendición. Yo deseo que este sábado sea un día alegre, un día gozoso, un día hermoso y bendecido por nuestro Padre Celestial, para ti, para tu familia y para tus seres queridos. Que Dios te ampare, te proteja, te libre de todo mal y te cubra con su manto celestial. Pero por sobre todas las cosas que te abrace con su inmenso y maravilloso amor. Y hoy antes de comenzar la lectura, como cada día, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la enseñanza plasmada en su hermosa y bendita palabra, que Él sea quien nos llene de su sabiduría, de esa hermosa sabiduría que proviene del cielo. Y hoy vamos a cerrar la semana con los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel, con lo cual finalizamos este hermoso libro del Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo número 10 que dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumpliesen las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré.
y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sol de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, porque he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Capítulo número 11. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a sus arbitrio, y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá con él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, inundará y pasará delante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la
frontera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y los hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después de sus rostros a las costas y tomará muchas más. Un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá sus rostros a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos juntos con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares lo quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y se hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad, y se ensorberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo ha determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno será de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán,
pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Capítulo número 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que están de pie, el uno al lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró: por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde luego que se ha quitado y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y que llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Sí? En estos últimos 3 capítulos de Daniel se hace una descripción sumamente puntual y detallada de lo que fue la caída del imperio persa, ¿sí?, a manos del imperio griego. ¿Sí? La vida, ¿sí?, la corta vida, ¿sí?, de Alejandro Magno, que estaba al frente del imperio griego, el mayor y más grande dirigente del mundo antiguo, ¿sí?, porque Alejandro Magno logró expandir y extender el imperio griego por todo el mundo antiguo, a territorios en donde jamás se imaginó llegar ni él, ni su ejército, ni sus principales. Pero lamentablemente Alejandro Magno, además de su expansión militar y conquista, del establecimiento del helenismo. El helenismo era el establecimiento, la transmisión de la cultura, las costumbres griegas, ¿sí?, el idioma griego. Porque uno de los ideales de Alejandro Magno era el hecho de establecer al imperio griego como el nuevo orden o el orden mundial de aquel entonces, ¿verdad? Que todo girase, ¿sí?, todos los pueblos de la tierra, ¿sí?, girasen alrededor de lo que eran las costumbres, el idioma, las tradiciones, las creencias, la ideología griega, porque él la consideraba perfecta, ¿sí? Pero Alejandro Magno muere muy joven, ¿sí?, y se levantan en armas los deudocos. ¿Quiénes son los deudocos? Los deudocos es un término que se le llamaba, con el cual se le hacía referencia a los herederos, a todos aquellos que se consideraban herederos. Entre los que se consideraban herederos, ¿sí?, del trono de Alejandro Magno, porque muere muy joven y no deja descendencia, ¿sí? Entonces, los principales generales del ejército de Alejandro Magno se autodenominan deudocos, que quiere decir herederos. Y comienza una confrontación entre ellos mismos, ¿sí? Fueron 4 generales, ¿sí?, que era el Seleucida, ¿sí?, Ptolomeo y posteriormente Antíoco
¿sí? Y no recuerdo cómo se llamaba el cuarto general. Durante 20 años entraron en batalla, ¿sí? Y fue una guerra encarnizada, hasta que decidieron dividir el gran territorio griego, ¿sí? Seguía siendo un imperio, pero con 4 diferentes divisiones, ¿sí? Entre las cuales reinaban los principales, ¿sí? Los deudocos, los herederos de Alejandro Magno. Con el paso del tiempo, ¿sí? Estos herederos de Alejandro Magno continuaron con sus conflictos las generaciones siguientes. El reino del sur hace referencia a los Ptolomeos, ¿sí? que gobernaban y reinaban sobre el territorio donde incluso estaba ubicada la tribu de Judá, ¿sí? Y hacia la parte de abajo, donde también estaba establecido su trono en Egipto. ¿Sí? El reino del norte, ¿sí? Gobernaba lo que era el área y la región de Mesopotamia, que es la región de los países de Europa actuales, Inglaterra, Francia, España, etcétera, ¿sí? Y tenían continuo conflicto, ya que, ¿sí? El gobernar esa área del norte hacia el sur, pues era tener mayor relevancia, ¿no? El norte, el reino del norte, tenía pues muchos privilegios, ¿sí? En cuestiones comerciales, en cuestiones naturales, de desarrollo, etcétera. Pero también el reino del sur tenía muchos privilegios comerciales, políticos y militares, ¿sí? Esta confrontación continua se describe al pie de la letra en el capítulo, ¿sí? En estos capítulos 10, 11 y 12, ¿sí? Del libro de Daniel, y tal cual como fue escrito aquí, aproximadamente 300 años antes. También se describe aquí en estos capítulos la caída del imperio griego, además de las confrontaciones de los deudocos, de los principales de Alejandro Magno, ¿no? Entonces, Daniel, muchísimo tiempo antes de que se presentaran estos sucesos con lujo de detalles, había recibido esta revelación del ángel de Dios, ¿sí? Y un tema principal que se describe al inicio del capítulo, ¿sí? Cuando nos dice, entonces me dijo, versículo 12 del capítulo 10, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Esta batalla, ¿sí? Que describe el ángel de Dios, ¿sí? El que describe Daniel en los primeros versículos, ¿sí? El que le causó temor, el que lo dejó sin fuerzas, ¿sí? Que lo hizo caer sobre su rostro, que es el ángel de Dios, ¿sí? Algunos, ¿sí? Dicen que este ángel es el ángel Gabriel, ¿sí? Y que fue ayudado por el arcángel Miguel, ¿verdad? Pero esta batalla que describe el ángel de Dios, el varón de Dios, no es contra un príncipe de Persia de carne y hueso. Aquí hace referencia a las batallas celestiales, a las batallas espirituales que hay alrededor de nuestra fe, ¿sí? De nuestra comunión con Dios, a esas batallas que se desarrollan con los potestades y gobernadores de las tinieblas, con los entes de maldad en las regiones celestes. Lo describe el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, estas batallas, esta lucha contra el bien y el mal, ¿sí? La lucha que se desarrolla más allá de nuestros ojos, ¿sí? La que no podemos ver con estos ojos, ¿sí? Que tenemos, sino la que tenemos que observar, ¿sí? Con la revelación espiritual que Dios nos da. Esa lucha que ha sido por la eternidad, ¿sí? Los entes malvados, ¿sí? Que se contraponen al cumplimiento de la palabra de Dios, que se contraponen al hecho de que tú y yo caminemos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial cada día. Esos entes malvados, esos demonios, ¿sí? Esas potestades de las tinieblas,
esos entes de maldad, ¿sí? Que luchan día a día por hacernos tropezar, ¿sí? Por hacernos claudicar delante de nuestro Padre Celestial. Son los que tienen atrapados al mundo, a todos aquellos que rechazan a Dios, a todos aquellos que le dan la espalda a nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que creen, ¿sí?, que la palabra de Dios es una creencia más, como las muchas que estas mismas potestades han sembrado en el mundo. Muchas de las creencias con las cuales seducen, ¿sí?, y provocan e incitan los deseos de la carne y del corazón del hombre. Hablo de las ambiciones del hombre, ¿sí? Existen y continuamente hay una lucha que se desata, como la que describe el ángel de Dios, en la que fue ayudado por Miguel. ¿Sí? Me detuvo durante 21 días, ¿sí?, desde que Daniel oró, ¿sí?, esta hermosa oración, ¿sí?, que leímos, ¿sí?, en el capítulo 9, ¿sí?, anterior. Dios envía, ¿sí?, a sus ángeles alrededor de Daniel para darle revelación, para darle guía, para darle iluminación. Muchas veces, ¿sí?, nuestras oraciones tardan, ¿sí?, en ser contestadas o en ser cumplidas, ¿sí?, o las bendiciones en materializarse en nuestra vida, porque existe oposición a las mismas. Y no porque Dios no pueda superar esa oposición, sino porque es la naturaleza de la lucha entre el bien y el mal. Así como apareció la serpiente en el huerto del Edén, ¿sí?, que hizo claudicar, ¿sí?, a Adán y a Eva, ¿sí?, cuando los incitó y provocó que comiesen del fruto de la sabiduría, del bien y del mal. Así, ¿sí?, existen muchas serpientes a nuestro alrededor, y no hablo de personas, ¿sí?, para que no empecemos a imaginar nombres y caras en nuestra cabeza. Hablo de entes de maldad, los cuales inmediatamente que ven que nosotros avanzamos, ¿sí?, en el conocimiento de la palabra de Dios, que ven que nuestra fe crece, ¿sí?, que nuestra devoción, nuestra entrega y nuestra responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial comienzan a dar frutos, aparecen y comienza esa batalla espiritual, ¿sí?, la que no nos quiere dejar avanzar, la que no quiere que sigamos caminando con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, por eso Dios dice que lucha nuestras batallas. Y Dios no ha perdido ninguna, ¿sí? A esas son las batallas a las que se refiere Dios. Nosotros nos imaginamos que son nuestras batallas diarias, en las cuales también nos acompaña, nos fortalece, nos protege, nos guía y nos bendice. Y también nos da victoria sobre ellas. Pero las verdaderas batallas a las cuales se refiere Dios, que son las que Él lucha por nosotros, son las que se desarrollan y se llevan a cabo y se manifiestan en las regiones celestes, ¿sí?, con sus ángeles, los cuales luchan y siempre salen victoriosos para protegernos. Por eso es que debemos de valorar nuestra comunión con Dios. Esto no es un juego de creer, ¿sí?, de tener fe para que me vaya bien, ¿sí?, y tampoco lo tomemos a algo malo, ¿verdad? Cuando digo esto no es un juego, ¿sí?, no está mal, ¿sí?, la fe que comulgamos y promulgamos todos los días, pero tenemos que profundizar más a través de la hermosa y bendita palabra de Dios. Tenemos, ¿sí?, que identificar qué somos delante de Dios, qué significamos para Dios, más allá de que el Padre nos ama. ¿Cuál es nuestro papel en esta relación, en esta comunión con Dios, en este desarrollo del plan y del propósito de Dios? Porque aunque no nos sintamos dignos y aunque en nuestra mente no exista el razonamiento de sentirnos pertenecientes,
Nosotros somos partes claves, ¿sí? Por gracia del Padre, por misericordia del Padre, por voluntad del Padre, somos partes claves en el plan y el propósito de Dios para con la humanidad, ¿sí? Somos muy importantes para Dios por amor del Padre, por misericordia y la gracia del Padre, ¿sí? Y somos muy importantes en el desarrollo de su plan. La mejor manera y la única que tenemos de participar en estas batallas es manteniéndonos diligentes, entregados al Padre, con disciplina, ¿sí? Con disposición de corazón, con respeto, con responsabilidad a Dios, orando, leyendo, congregándonos, adorando y alabando a nuestro Padre Celestial y por supuesto engrandeciendo su nombre en gran congregación y transmitiendo su amor, gracia y misericordia a todos aquellos que están a nuestro alrededor, ¿sí? Anunciando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, anunciando el Evangelio, anunciando el acercamiento del reino de los cielos, anunciando el perdón y la redención que podemos recibir y que hemos recibido a través de Cristo Jesús, anunciando las promesas de Dios. Es la manera en la que podemos colaborar en esta batalla, que en este mismo momento que estamos hablando tú y yo, se está desarrollando en las regiones celestes, que es el ejército de los cielos contra las huestes de maldad, los gobernadores y las potestades de las tinieblas. Esa lucha, ¿sí?, en la cual Dios libra nuestra vida y libra nuestra alma, ¿sí? Esa lucha en la cual el Padre nunca ha perdido una sola batalla. Esta es la lectura del día de hoy. Les recomiendo, ¿sí?, que cuando lean el libro de Daniel, ¿sí?, también se apoyen, ¿sí?, en la historia universal, ¿sí?, para que ustedes mismos puedan constatar que los sucesos que así se describen en la Sagrada Palabra y que fueron revelados a Daniel y plasmados por él, se presentaron cada uno y se cumplieron cada uno al pie de la letra. Pero la mayor prueba del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí?, va más allá de los sucesos anunciados por las profetas, ¿sí?, y que se materializaron siglos después del anuncio y de la revelación y el anuncio de Dios. La mayor prueba de la existencia y del cumplimiento de la palabra de Dios es la que se lleva a cabo día a día en nuestras vidas. Es tu testimonio y mi testimonio y el testimonio de millones, ¿sí?, de los cuales hemos experimentado el maravilloso poder, la potestad y la majestad de nuestro Padre Celestial obrando en nuestras vidas, ¿sí? Ese es el motivo por el cual amamos a Dios. No porque nos haya lavado el cerebro o alguien nos esté engañando, sino porque hemos conocido su presencia, su potestad y su majestad y su gran poder obrando, transformando, levantando, vivificando, ¿sí?, alegrando y llenándonos de paz, de fortaleza y de bendición cada día. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que Dios les bendiga grande y maravillosamente, que disfruten el resto del día de reposo, honremos a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo hoy y por lo que va a hacer más adelante. Agradezcamos a Dios por su creación y agradezcamos a Dios por ser su pueblo, sus siervos y sus hijos. Y no se les olvide mañana acudir a la congregación, a alabar y adorar a nuestro Padre Celestial y a recibir palabra de parte de nuestros pastores. No se los olvide mañana reunirnos entre hermanos, ¿sí?, y cerrar la semana con broche de oro en una comunión, en congregación y adoración a Dios. Saludos y bendiciones y nos vemos el lunes para comenzar con la semana número 38 de lectura devocional. Saludos y bendiciones.